Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sin duda alguna va a dar muchísimo de qué hablar, algo que ha estado resonando con fuerza en los titulares, capturando la atención de los medios y por supuesto, inundando las redes sociales. Y es que al parecer, la tensión ha llegado a un punto álgido entre dos nombres que hasta hace muy poco parecían gozar de una conexión envidiable en Mert y Afra. Si han escuchado bien, la noticia es que ha habido una explosión de peligro entre Mert y Afra, una fuerte discusión que ha sacudido los cimientos de su aparente armonía. Vamos a desgranar todo lo que ha sucedido, a intentar comprender qué pudo haber provocado esta situación tan tensa y, lo más importante, a especular sobre cuál podría ser el desenlace de este suceso. Si te interesa estar al día de lo último en noticias del espectáculo, conocer los entresijos de las personalidades que seguimos de cerca y formar parte de una comunidad que debate sobre estos temas, asegúrate de darle al botón de suscribirte ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros análisis y actualizaciones. Estamos absolutamente seguros de que este contenido te va a atrapar desde el primer minuto y te dejará reflexionando. Para empezar, no podemos evitar hablar de la bomba que ha estallado recientemente en el mundo del entretenimiento. Mert y Afra, dos figuras que hasta hace poco parecían caminar de la mano, ya sea en el ámbito profesional, colaborando en proyectos exitosos, o en el personal, con indicios de una relación cada vez más estrecha. Se han visto envueltos en una fuerte discusión que, según los rumores más insistentes y las filtraciones que circulan, ha sido de proporciones verdaderamente mayores. Las redes sociales, ese termómetro de la opinión pública, se han inundado de comentarios, especulaciones, teorías conspirativas y hasta de supuestos testigos que, intentando dar forma a lo que realmente ocurrió, aportan detalles, a menudo contradictorios, que solo avivan aún más el misterio. El título de explosión de peligro que hemos utilizado no es casualidad ni una exageración. Parece que esta vez las cosas fueron mucho más allá de un simple desacuerdo puntual, de una diferencia de opiniones pasajera. Nosotros como equipo hemos estado investigando a fondo, dedicando horas a recopilar la mayor cantidad de información posible, a contrastar diferentes versiones y a intentar hilar los hilos dispersos de esta compleja trama para presentársela a ustedes de manera clara, concisa y lo más objetiva posible. Lo primero que llama poderosamente la atención es la naturaleza de esta discusión. ¿Fue algo repentino, una chispa que prendió fuego a la pradera de la noche a la mañana, o venía gestándose desde hace tiempo, acumulándose como una tormenta que finalmente estalló? Las fuentes, aunque a menudo anónimas y cautelosas, sugieren que podría haber sido una acumulación de tensiones, una olla a presión que finalmente reventó. Estas tensiones podrían estar relacionadas con proyectos laborales que no salieron como esperaban, malentendidos personales que escalaron a un nivel insospechado, o incluso presiones externas inherentes al mundo del espectáculo, que terminaron por fracturar su conexión. Es fundamental recordar, y esto es algo que a menudo olvidamos cuando admiramos a nuestras estrellas favoritas, que a pesar de la imagen pública pulida y profesional que proyectan, estas figuras también son seres humanos con sus propias complejidades, vulnerabilidades y desafíos. Una de las preguntas que más intriga a la audiencia, y que sin duda ha generado un sinfín de debates en línea, es la posible causa de esta discusión. Los rumores apuntan en diversas direcciones. Se rumorea con bastante fuerza que podría estar relacionada con diferencias creativas irreconciliables en un proyecto conjunto. Algo que, aunque común en el mundo del entretenimiento, donde las visiones artísticas a veces chocan, puede volverse extraordinariamente personal y volátil cuando las pasiones se desatan y las inversiones emocionales son altas. Otra vertiente igualmente plausible apunta a posibles problemas de comunicación, a malentendidos que, como una bola de nieve, fueron escalando hasta llegar a este punto crítico. Es muy fácil que en el fragor del momento, cuando las emociones están a flor de piel y la adrenalina corre por las venas, las palabras se digan sin pensar en las consecuencias, sin medir el impacto que pueden tener. Y es muy posible que eso sea exactamente lo que haya sucedido aquí. Además de las razones intrínsecas a su relación, también hay quienes especulan sobre influencias externas, factores que podrían haber actuado como catalizadores. Presiones de agentes, de managers que buscan maximizar beneficios, o incluso de otros proyectos o compromisos que podrían haber afectado la dinámica y la relación entre Mert y Afra. En este tipo de entornos, donde las agendas son frenéticas y las exigencias profesionales a menudo son abrumadoras, es fácil que las prioridades choquen, que los intereses personales se vean alterados y que esto, a su vez, genere roces y fricciones. Sin embargo, hasta el momento, y esto es crucial para la veracidad de la información,
no hay confirmación oficial de ninguna de estas hipótesis. Lo que sí parece ser un hecho corroborado por diversas fuentes y por la magnitud de la reacción pública, es que la discusión fue lo suficientemente seria como para generar una preocupación generalizada y una ola de especulación que aún no parece tener fin. Los detalles específicos de lo que se dijo durante este acalorado intercambio son, por supuesto, escasos y confidenciales, ya que este tipo de situaciones suelen ser inherentemente privadas. Sin embargo, la magnitud de la reacción que ha generado, la repercusión mediática y la preocupación de sus seguidores sugieren, de manera contundente, que las palabras pronunciadas debieron ser fuertes, quizás hirientes, y que se cruzaron límites que antes parecían infranqueables. Hemos intentado contrastar la información proveniente de diferentes fuentes, cotejar los datos, buscar la mayor objetividad posible, pero debemos recordarles, y es nuestro deber hacerlo, que gran parte de lo que circula actualmente son rumores y especulaciones. Debemos ser cautelosos al sacar conclusiones definitivas y mantener una actitud de análisis crítico. El impacto de esta discusión en la carrera y en la imagen pública de Mert y Afra es un aspecto que también merece ser analizado en profundidad. Cuando dos figuras tan reconocidas y admiradas por el público tienen un enfrentamiento que trasciende lo privado y se convierte en un asunto de interés general, la atención mediática se dispara de forma exponencial. Los fans, hasta entonces mostraban una unidad en su admiración, a menudo se dividen, algunos tomando partido por uno de ellos, otros mostrando decepción ante el desenlace y muchos simplemente se quedan observando, expectantes, para ver cómo se desarrolla la situación y cuál será el próximo movimiento. Esta discusión, sin duda alguna, podría tener repercusiones significativas en su relación profesional, y si la tienen, también es muy probable que afecte de alguna manera su relación personal. Hemos sido testigos en el pasado, en el propio mundo del espectáculo, de cómo este tipo de situaciones, a menudo aparentemente triviales en su inicio, pueden reconfigurar carreras enteras, terminar con colaboraciones muy exitosas y cambiar drásticamente la percepción que el público tiene de sus ídolos. La forma en que Mert y Afra individualmente y quizás, como equipo, manejen esta crisis será absolutamente crucial para su futuro. Optarán por el silencio y la discreción, esperando que el tiempo disipe las aguas turbias, o por una estrategia de comunicación más abierta, intentando dar su versión de los hechos y limar asperezas. El tiempo, como siempre, será el único juez y dirá cuál es el camino que deciden tomar. Ahora volvamos a la expresión que da título a esta noticia. ¿Qué significa realmente explosión de peligro? Probablemente se refiere a que la discusión no fue un mero intercambio de opiniones, un debate constructivo, sino algo mucho más intenso, un estallido de emociones donde la ira, la frustración o el dolor estuvieron a flor de piel y, quizás, se cruzaron límites que normalmente se respetan. En el intrincado mundo del espectáculo, las relaciones profesionales y personales a menudo están profundamente entrelazadas, y cuando una se ve afectada por un conflicto, es casi inevitable que la otra también resulte resentida. Es importante también considerar la perspectiva de cada uno de los involucrados. Desde nuestra posición como observadores externos, es tremendamente difícil juzgar quién tuvo la razón absoluta o si hubo culpas compartidas. Es posible y de hecho lo más probable que ambos hayan tenido sus razones, sus argumentos válidos, y que ambos se hayan sentido heridos o incomprendidos en el proceso. En cualquier tipo de relación, ya sea de amistad profesional o romántica, la comunicación efectiva, la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro son pilares fundamentales y es posible, lamentablemente, que en este caso hayan fallado estrepitosamente. Analicemos brevemente las posibles consecuencias a corto y largo plazo de esta situación. A corto plazo podríamos ser testigos de una pausa en sus proyectos conjuntos, una disminución de su aparición pública, ya sea individualmente o como pareja mediática, o incluso declaraciones contradictorias en diferentes medios, cada uno defendiendo su postura. A largo plazo, si la situación no se resuelve de manera satisfactoria para ambas partes, podría significar un distanciamiento permanente, la pérdida de oportunidades laborales que antes consideraban seguras y, lo más preocupante, una imagen pública dañada que tarde o temprano podría afectar su carrera. Nos gustaría recordarles, y esto es fundamental para nuestro canal y nuestro público, que aunque disfrutamos analizando estas situaciones y los fenómenos del mundo del espectáculo, es de vital importancia mantener el respeto hacia las personas involucradas. Detrás de las figuras públicas, de los personajes que admiramos en pantalla o en los escenarios, hay individuos con sus propios sentimientos, sus propias luchas y sus propias experiencias. Nuestro objetivo aquí es informar,
analizar y debatir de manera constructiva, no juzgar ni difamar a nadie. Para entender mejor la magnitud de esta situación, es útil repasar brevemente cómo ha sido su relación hasta ahora. Si han colaborado juntos en el pasado, ¿cómo ha sido esa dinámica? ¿Han mostrado siempre una buena sintonía, una química innegable, o ya existían indicios de fricción, de pequeños desencuentros que pasaron desapercibidos para el público? A veces, los grandes problemas no surgen de la nada, sino que son el resultado de un patrón que se ha ido desarrollando de manera silenciosa a lo largo del tiempo, acumulando resentimientos o malentendidos. Las redes sociales, como siempre, han sido un auténtico hervidero de opiniones, de análisis apresurados y de juicios sumarios. Hemos leído de todo, desde quienes defienden a ultranza a uno de ellos, sin importar los hechos, hasta quienes culpan a ambos por igual, y quienes, con más sensatez, piden calma y esperan a que la situación se aclare antes de emitir un veredicto. Es un reflejo fiel de la naturaleza apasionada de los seguidores de estas figuras, que se involucran emocionalmente en sus vidas, como si de amigos cercanos se tratara. ¿Qué podríamos esperar en los próximos días o semanas? Es muy probable que haya más información filtrada, quizás algunas declaraciones más o menos veladas de parte de ellos o de su entorno, o incluso un intento de reconciliación pública, ya sea forzada por las circunstancias o genuina. Dependiendo de cómo manejen esta situación de crisis, el impacto en su reputación y en sus carreras, a corto y largo plazo, podría ser verdaderamente significativo. Es interesante observar cómo la línea entre la vida profesional y la vida personal se desdibuja a menudo en el mundo del entretenimiento. Un conflicto que nace en la esfera privada puede fácilmente convertirse en un asunto de interés público, con consecuencias amplias y a veces imprevisibles. Este caso de Mert y Afra parece ser un claro y contundente ejemplo de ello, una muestra más de la fragilidad de las relaciones en un entorno de alta exposición. Para concluir, y resumiendo un poco todo lo que hemos hablado en este extenso análisis, la situación entre Mert y Afra ha llegado a un punto crítico, marcado por una fuerte discusión que ha sido calificada, no sin motivo, como una explosión de peligro. Si bien los detalles exactos de lo sucedido son escasos y gran parte de lo que circula actualmente en la esfera pública son especulaciones y rumores, lo que está claro es que la tensión ha sido significativa y ha captado la atención de todos. Las posibles causas, como hemos explorado, van desde diferencias creativas profundas hasta malentendidos personales que escalaron inesperadamente, y las consecuencias, si no se abordan adecuadamente, podrían ser importantes tanto para sus carreras como para sus relaciones personales. Hemos intentado ofrecerles un análisis detallado de la situación, basándonos en la información disponible, siempre manteniendo un tono respetuoso y analítico, evitando juicios precipitados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Esperamos sinceramente que les haya resultado informativo y que les haya brindado una perspectiva más clara de lo que está ocurriendo con Mert y Afra. Nos encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que esta discusión afectará de manera significativa su futuro profesional? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pudo haber pasado, alguna pista que nosotros no hayamos considerado? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, análisis de la actualidad del espectáculo y debates interesantes, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se queden afuera de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Hasta pronto.